Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí para otro vídeo lleno de drama, romance y por supuesto chismes. Hoy amigos nos vamos a sumergir en el fascinante universo de las telenovelas turcas, un mundo que nos tiene a todos enganchados y que nos regala historias apasionantes, personajes inolvidables y por supuesto mucho drama. Y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la pantalla chica, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan la chispa innegable que emanaban en Erkenci? Era algo que traspasaba la pantalla. Y como todos sabemos, esa química explosiva generó una ola de rumores sobre una posible relación fuera del set. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un incidente que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas y, lo más importante, vamos a explorar las supuestas confesiones de Demet, donde aparentemente revela sus sentimientos por Can. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones, secretos y mucho drama turco. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ahora sí, acompáñenme. *** el comienzo, la magia de Erkenci ***. Para entender bien todo este asunto, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkenci. Esta telenovela turca que conquistó corazones en todo el mundo, nos sumergió en la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora con un espíritu soñador, y Can, un fotógrafo de renombre, un hombre misterioso, atractivo y con un pasado que lo atormenta. La trama, llena de enredos, malentendidos, secretos, mentiras y por supuesto, mucho amor, nos mantuvo pegados a la pantalla. La historia de amor entre Sanem y Can, sus obstáculos y sus triunfos, era el corazón de la telenovela. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, simplemente espectacular. La forma en que se miraban, sus sonrisas cómplices, la tensión palpable en cada escena, era irresistible. Las escenas románticas eran, a veces hasta nos ponían la piel de gallina, ¿verdad? Y esa conexión, esa complicidad que tenían, hizo que muchos empezáramos a soñar con que la relación traspasara la pantalla. Soñábamos con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Y claro, los medios y los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a hablar, a especular. *** Los primeros rumores y las especulaciones ***. Los rumores de romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza desde el momento en que la telenovela se convirtió en un éxito. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada interacción entre los actores. Las miradas, los gestos, los detalles, todo era motivo de análisis y especulación. Las fotografías juntos fuera del set eran otro combustible para los rumores. Se les vio en restaurantes, en eventos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de una simple relación laboral. Los fans, con la esperanza de ver su amor en la vida real, alimentaban la llama de la especulación. Los comentarios sospechosos en redes sociales, tanto de Demet como de Can, también sumaban a la narrativa. Frases enigmáticas, emojis sugestivos, publicaciones con dedicatorias, todo se interpretaba como pistas de una relación secreta. *** El ambiente en el set, rumores y tensiones ***. Pero ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? La realidad es que aunque no hubo una confirmación oficial de una relación sentimental, el ambiente en el set de Erkenci era intenso. La prensa turca, conocida por su agudeza y su atención a los detalles, comenzó a publicar rumores sobre discusiones, celos y tensiones entre los dos actores principales. Algunas fuentes cercanas al equipo de producción afirmaban que Can Yaman, al principio, era muy reservado con Demet. Se decía que era un hombre muy centrado en su trabajo y que no estaba interesado en involucrarse sentimentalmente con su compañera de reparto. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ambos fue creciendo. La convivencia diaria, las largas jornadas de grabación y la intensa química que compartían en pantalla, supuestamente, comenzaron a influir en la dinámica entre ellos. Otras fuentes hablaban de celos y rivalidades. Se especulaba que Can Yaman, al ver el éxito de Demet, sentía cierta competencia y que esto generaba roces entre ellos. También se decía que había otras personas involucradas en el triángulo amoroso, lo que complicaba aún más la situación. *** El incidente, el detonante de todo ***.
En medio de toda esta situación, llena de rumores y especulaciones, llegó un incidente que, según algunas fuentes, fue el detonante de todo. Un incidente que supuestamente obligó a Demet a confesar sus sentimientos. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante. Según varios medios, durante la filmación de una escena particularmente emotiva, hubo un cruce de palabras entre los actores. Algunos hablan de un desacuerdo creativo, otros de un malentendido y otros, más audaces, hablan de una discusión por celos. Lo cierto es que la situación se puso tensa. La tensión acumulada, los rumores y las especulaciones, finalmente estallaron en un momento de vulnerabilidad. Se dice que la escena, que involucraba un momento de alta carga emocional para ambos personajes, requería una gran conexión y concentración. Sin embargo, las tensiones acumuladas entre los actores dificultaron la grabación. Los desacuerdos sobre cómo interpretar la escena, la presión por cumplir con las exigencias del rodaje y la tensión personal entre Demet y Can crearon un ambiente propicio para el conflicto. En un momento dado, según los testimonios, la discusión subió de tono. Los gritos, los reproches y las acusaciones volaron entre los actores. La situación se salió de control y el equipo de producción tuvo que intervenir para calmar los ánimos. *** La supuesta confesión, un momento de fragilidad ***. Y aquí viene la parte jugosa, amigos, la supuesta confesión. Según algunas fuentes, Demet en ese momento de fragilidad, y supuestamente al calor de las emociones, hizo una confesión. La actriz supuestamente habría expresado sus sentimientos por Can de manera indirecta. En medio de la discusión, habría admitido, de manera implícita, que se había enamorado de él. La supuesta confesión habría sido un desahogo, una forma de expresar el dolor y la frustración que sentía. Imaginen el momento, la tensión en el set, las miradas incrédulas, el silencio sepulcral que se apoderó del lugar, todo un drama digno de una telenovela. La confesión, según las fuentes, habría tomado a todos por sorpresa. El equipo de producción, los otros actores y el propio Can Yaman, quedaron atónitos ante las palabras de Demet. Por supuesto, esta información no está confirmada al 100%. Son rumores, especulaciones, lo que se conoce como chisme, pero, ¿quién no ama un buen chisme? Y más cuando se trata de dos estrellas de la talla de Demet y Can. La especulación y la intriga son ingredientes esenciales para mantener viva la pasión por las telenovelas, y este incidente, con su supuesta confesión, se convirtió en un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. *** Las consecuencias, un cambio en la dinámica ***. Lo que sí es cierto es que, tras este supuesto incidente, la relación entre Demet y Can cambió. Se dice que intentaron mantener una relación profesional, pero la tensión era evidente. La química que antes fluía de manera natural, ahora parecía forzada y artificial. Las entrevistas conjuntas se volvieron incómodas. Los reporteros y los presentadores, conscientes de los rumores y la tensión, buscaban provocar reacciones y obtener alguna pista sobre la supuesta relación. Los actores, por su parte, intentaban mantener la compostura y responder con evasivas. Cada vez se les veía menos juntos fuera del set. Las salidas y los encuentros que antes eran frecuentes, ahora se volvieron escasos y discretos. Los fans, que esperaban ansiosamente la confirmación de su amor, se sintieron decepcionados. *** Los mensajes cifrados, indirectas y subtextos ***. Y aquí es donde entran los famosos mensajes cifrados. Tanto Demet como Can, en entrevistas y en redes sociales, comenzaron a lanzar indirectas, mensajes que los fans interpretaron como referencias a su relación. Era como si, a través de estas frases y publicaciones, intentaran comunicarse con sus seguidores y revelar la verdad sobre su relación. Frases como «Siempre te recordaré», «Nuestros caminos se separan, pero el cariño perdura», «Hay amores que duran para siempre» y fotografías con mensajes subliminales inundaron las redes sociales. Los fans, ávidos de información, analizaban cada detalle, cada palabra, cada gesto, buscando señales de que el amor entre Demet y Can seguía vivo. Estas indirectas, aunque ambiguas, alimentaron la especulación y mantuvieron viva la esperanza de los fans. Los mensajes cifrados se convirtieron en un juego, en un lenguaje secreto que solo los seguidores más apasionados podían descifrar. *** El camino separado, nuevos horizontes ***. Con el tiempo, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman decidió dar un salto en su carrera y buscar oportunidades internacionales.
Se mudó a Italia, donde participó en varias producciones y consolidó su fama como un actor de proyección internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó nuevas telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Aunque sus caminos se separaron físicamente, sus nombres siempre han estado ligados. La magia de Erkenci y la química que demostraron en pantalla dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Cada vez que se cruzan en un evento o en alguna publicación, las especulaciones sobre su relación vuelven a resurgir. Asterisco asterisco, ¿qué pasó con la confesión? La verdad escondida asterisco asterisco. ¿Pero qué pasó con esa supuesta confesión? ¿Realmente Demet admitió sus sentimientos por Can? La verdad, no lo sabemos con certeza. Como les dije, son rumores, interpretaciones, especulaciones que alimentan nuestra curiosidad. Lo que sí podemos decir es que el misterio y la intriga alrededor de esta pareja siguen vigentes. La idea de que Demet, en un momento de vulnerabilidad, haya confesado su amor por Can, es muy apetecible para los fans, ¿verdad? Es una narrativa que encaja a la perfección con el drama y el romance que caracterizan a las telenovelas. La ausencia de una confirmación oficial, la ambigüedad de las declaraciones de los actores y la persistencia de los rumores han contribuido a mantener viva la especulación. Los fans, con su imaginación y su afán de romance, han construido su propia versión de la historia, alimentando el mito y creando una leyenda alrededor de esta pareja. Asterisco asterisco, el legado de Erkenci y el futuro de Demet y Can asterisco asterisco. Lo que sí podemos asegurar es que Erkenci marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les abrió las puertas al éxito y les consolidó como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. La telenovela, con su trama apasionante y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque su relación fuera del set no llegara a buen puerto, la química que demostraron en pantalla quedará grabada en la memoria de todos los fans. La magia de Erkenci perdura en el tiempo y sigue siendo recordada con cariño por quienes la disfrutaron. En cuanto a Demet y Can, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet, en la actualidad, sigue cosechando éxitos en nuevas producciones. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Can, por su parte, continúa expandiendo su carrera internacional y conquistando corazones en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su dedicación al trabajo lo han convertido en un ídolo para millones de fans. Ambos actores, con su talento y su perseverancia, han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Han demostrado que son mucho más que simples personajes de telenovelas. Son artistas talentosos, capaces de emocionar y conectar con el público. Asterisco asterisco, reflexiones finales, el drama del romance asterisco asterisco. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del drama turco, los chismes y, por supuesto, el romance. Hemos hablado de Erkenci, de la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, del supuesto incidente y de las confesiones que pudieron haber ocurrido. Recuerden que esto es lo que se dice, lo que se escucha, lo que se rumorea, pero la verdad, la verdadera historia, solo la saben ellos. La especulación y el misterio son parte intrínseca del mundo de las telenovelas, y la posibilidad de que haya habido un romance en la vida real, solo añade más emoción a la historia. El amor, la pasión, los celos, las tensiones, todos estos ingredientes son esenciales para crear una buena historia, y en el caso de Demet y Can, la combinación de todos ellos ha generado un fenómeno mediático que aún perdura. Ahora, cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación más allá de la pantalla? ¿Creen en las confesiones que supuestamente se hicieron? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Es muy importante para mí, porque me ayuda a saber que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los amantes del drama turco y de las telenovelas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Prepárense para más análisis, más chismes y más emociones. El mundo de las telenovelas turcas es inagotable.
Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.